Bueno, buenos días a todos. La verdad que no es fácil para mí estar aquí hoy. Un tremendo nudo en el estómago. Me resulta muy difícil hablar de una persona que en el pensamiento la tengo tan cerca, que, como decía Leonard Cohen en su carta de despedida a Marianne, casi puedes extender la mano y tocarle. Y sobre todo una persona tan querida por todos, tan brillante, y que se nos ha ido como del rayo. No es fácil, la verdad. Bueno, yo les voy a contar una historia, que es un poco mi historia, de mi relación con Pablo, mi relación científica sobre todo. Y antes decía Melchor, el decano, que yo fui profesor de Pablo, y es cierto, fui profesor de Pablo, pero yo creo que Pablo ha sido mi profesor durante el resto de la vida. He aprendido muchísimo de él, creo que nos hemos compenetrado muy bien. Es difícil encontrar a oceanógrafos físicos que piensan en biología, y es difícil encontrar oceanógrafos biológicos que piensan en física, y yo creo que esa mente abierta que tenía Pablo, esa forma de querer trasladar los procesos físicos hacia la naturaleza, hacia las repercusiones que tenía en los ecosistemas, yo creo que es lo que nos unió mucho, y la verdad que disfrutamos muchísimos años juntos. Hoy día cualquiera ve unas imágenes de estas y sobre todo los estudiantes, y todo el mundo sabe de remolinos, se les explican las clases, habla de filamentos. O sea, esto es una imagen cotidiana, digamos, de la oceanografía. Pero hace 30 años o poco más no se sabía nada de remolinos. Y la historia aquí en Canarias, curiosamente, como todas las historias, que tiene un principio, empezó con esta foto. Esta foto, que fue una de las primeras imágenes de la época en que empezaba la oceanografía por satélite a desarrollarse, la trajo un compañero que se llama Leonie Gaer, que creo que lo conocía un profesor antiguo nuestro de aquí de la facultad que se llamaba Manuel Cantón, creo que vino con él, luego Alonso Hernández estuvo haciendo una estancia con él. Y Leo trabajaba en el centro, en el Joint Research Center de Ispra, en Italia, un centro de la Unión Europea, y trajo esta imagen, esta foto en particular, y estaba muy emocionado con todas estas estructuras que se ven por aquí, que son los filamentos, lo que conocemos ahora como filamentos, de cómo se extendía, ¿no? Porque la idea que teníamos todos del océano era casi lineal, ¿no? Todas las corrientes, lo que veíamos en los trabajos, ¿no? Todo como muy laminar, ¿no? Y apenas se conocían aspectos de estos de los filamentos, ¿no? De las extensiones de la costa africana hacia aguas abiertas. Pero a nosotros nos llamó la atención otra cosa, y nos llamó la atención esa mancha de agua fría que había aquí al suroeste de Gran Canaria. Entonces pensamos que podría ser un remolino, pero no teníamos ninguna evidencia de ello. Y dio la casualidad también, esto fue en el año 87, que poco después apareció por Canarias este señor Jeff Curlin, más joven de lo que se veía en la foto, que era un investigador de la Armada, de la Navy americana, que iban volando con estos aviones, iban lanzando sondas, como estas que ven por aquí, iban lanzando sondas desde el avión, sondas que se llaman batitermógrafos, pero que se tiran con un paracaídas, caen al océano, desprenden la carcasa, suben para arriba, sueltan el hilo conductor con la sonda que va hacia abajo y va emitiendo la señal hacia el avión. La verdad que esto era ciencia ficción para nosotros. Ellos estaban por todos los océanos haciendo esto. No sé si era por el tema de la Guerra Fría, para detectar submarinos o qué, pero andaban tirando XBTs o AXBTs de estos por todos los océanos. Y esta vez le tocaba el Atlántico y tenían su base en Gando. Entonces nos hicimos amigos de ellos, le contamos el tema de los remolinos, y como esta gente no tenía presupuesto, o sea, no tenía límite en el presupuesto, nos dijo, pues cuando vayamos a aterrizar te tiramos aquí unos XBTs, ¿no? Y efectivamente los tiraron, y esta fue la primera imagen de un remolino, o sea, la primera descripción de un remolino de aquí de Canarias. O sea, lo dio en el centro, hizo una X, aquí una aspa, y justo pilló el remolino. Claro, cuando el avión aterrizó ya tenía el mapa hecho. O sea, yo lo hacía en el propio avión, ¿no? Para nosotros esto fue, ya digo, ciencia ficción, y el corazón se nos salía, ¿no? Del pecho. Y bueno, esto fue en abril del 89, ¿no? Pues como vinieron varias veces más, pues se animaron y nos hicieron unos cuantos muestreos más en
me pongo las gafas que me acuerdo. En mayo del 89, en diciembre del 89, en febrero del 90 y en mayo del 90. Y prácticamente en todas las campañas se veía que había remolinos, a veces de núcleo frío, a veces de núcleo cálido. Y esto fue lo que animó a Pablo, esto fue el origen de Pablo, de su emoción por las estructuras. Y cuando él pensó que la isla, sobre todo de Gran Canaria, producía una perturbación del flujo, formando, como él sabía de mecánica de fluidos, formando unas estelas de remolinos alternos, ciclónicos y anticiclónicos, lo que se llama una calle de von Karman, y esa fue su tesis doctoral. Y Pablo hizo su tesis doctoral precisamente en eso, se llamaba así, perturbación de un fluido geofísico por un obstáculo, aplicación a la isla de Gran Canaria. Y este es el modelo numérico que Pablo desarrolló. Este fue el inicio, y la verdad que la descripción fue tan buena que hizo en su trabajo, en las publicaciones que hicimos, que poco después lo aplicamos también al acoplamiento con el tema biológico. Publicamos otro artículo también en la misma revista, en Deep Sea Research, donde veíamos estudiamos diferentes mecanismos que podían influir sobre la distribución de la clorofila de los organismos y sobre la producción primaria. Mecanismos relacionados pues con afloramiento o hundimiento de isopignas, con procesos de mezcla diapigna o isapigna en los bordes del remolino. Y la verdad que una descripción muy buena. Y esto llevó un reconocimiento internacional. O sea, saltamos aquí de la nada, ¿no? Como diría Antonio Juan, que está por ahí, de nuestra aldea gala, saltamos hacia un poco el universo internacional, ¿no? Y curiosamente, en este libro, que es un clásico, que es la Geografía Ecológica del Mar, de uno de los grandísimos oceanógrafos que ha habido biológicos, Alan Ungerst, que todavía existe, creo, todavía vive, pues publicó en su primera edición y en sus siguientes ediciones, porque ha hecho enésimas ediciones, no solamente este párrafo, sino más párrafos sobre la descripción de los eddies aquí en Gran Canaria o en las islas como ejemplo de los eddies que se forman producidos por las islas. Y cuando hablaba de los eddies de Hawái, piensa en Hawái, la cantidad de esfuerzo que hay ahí oceanográfico, explicaba y dice, vean la revisión de los eddies en la zona de Canarias, porque hablábamos también de los remolinos de Hawái. O sea, esto fue un salto cualitativo importante, y en gran medida gracias al esfuerzo de Pablo. Esta gráfica ya la han visto, algunas las van a ver porque se repiten con las que nos ha puesto José Luis, pero bueno, quería contar un poquito lo que es el cronograma de los proyectos, ¿no? Después tuvimos dos proyectos aquí más locales, el OIMAC que era para estudiar las ondas internas de marea y frente. Lo que queríamos era ver qué procesos físicos influían sobre la biología, sobre la producción a nivel local en las islas. Y uno de ellos fue de las ondas internas de marea, y lo que se ve en la gráfica esta de aquí abajo, que esto fue una estación que se repetía como si fuera un yo-yo, así durante 48 horas o algo así, no me acuerdo cuánto tiempo, o más tiempo. Lo que se ve es que las ondas internas de marea estaban asociadas a procesos de mezcla más intensa, justo en la zona de la plataforma, que es donde rompían. Y ahí es donde había más clorofila. Es decir, las ondas de marea rompían sobre la plataforma, producían más turbulencia, más mezcla, y por lo tanto producían un incremento de la producción primaria que se reflejaba en clorofila. Y esto fue un trabajo que se publicó aquí en la revista Ciencia Marina. Luego se publicaron algunos trabajos más sobre frentes, sobre modelos de capa de mezcla, también por Pablo. El siguiente proyecto, que era el proyecto Frentes, lo que queríamos era estudiar las zonas frontales que había asociados a los bordes de cizalla de la isla. La isla de Gran Canaria, la gente que se baña en el sur, pues sabe que el agua está ahí muy calentita y tal, ¿no? Pues es una zona, cuando sopla el alisio, que está protegida del alisio, y se forma durante el día, que es cuando el calentamiento es más alto, una estela de agua más cálida, que realmente es una estratificación muy pequeñita en superficie, que se puede ver por las imágenes satélite y que durante la noche, por intercambio de calor, pues más o menos desaparece. Pero al margen de esto, que tiene una cierta influencia sobre la acumulación de organismos, en los bordes de las islas, donde el viento se acelera, se producen frentes convergentes y divergentes, como se puede ver aquí en este esquemita, que producen en un lado, en la zona de convergencia, acumulación de organismos, pero organismos de todo tipo, que se ven físicamente hasta de plásticos y de todo, o sea, se ven ahí como una hilera de acumulación, y en la zona divergente lo que se forma es una elevación de las líneas de temperatura o de densidad que produce una entrada de nutrientes y un incremento mayor
de producción primaria. Entonces, esto es un laboratorio precioso para estudiar oceanografía. Yo creo que de los pocos sitios en el mundo que se puede estudiar también. Y de hecho a nuestros alumnos los llevamos aquí, sobre todo a los alumnos de máster, a hacer estudios de estos, y salen unos trabajos muy bonitos, porque lo tenemos todo cerca, todo cerca. Y esto evidentemente era un escenario ideal para poder estudiar no solamente cuáles son los procesos físicos, sino cuál es la aplicación de estos procesos físicos a la biología y cómo organismos que tienen tasas de flotabilidad positiva se pueden acumular en estas regiones. Después de esto llegamos ya a una escala un poquito mayor, ya saltamos a proyectos nacionales colaborando con otras instituciones. Y el primer proyecto grande que pedimos fue el RODA, que era para estudiar la influencia de la deposición atmosférica y los remolinos sobre la producción en la zona de Canarias. Un proyecto coordinado por 3 grupos. Uno de ellos era el grupo de Pablo, otro de ellos era mi grupo, otro de ellos era un grupo del CSIC. Y curiosamente el grupo de CSIC pues no tenía mucho interés en el tema del acoplamiento físico-biológico, estaba más interesado en otras cuestiones. Entonces la primera parte de una de las campañas prácticamente la hicimos el grupo de Pablo y el mío, y estudiamos este frente, que es un frente precioso entre un remolino anticiclónico aquí, que sale de esta especie de filamento con forma de seta, un remolino ciclónico aquí, un filamento que cruza y otro remolino anticiclónico aquí, que esto ahora lo está estudiando, está trabajando parte de estos datos, un estudiante de máster, que le estábamos dirigiendo Pablo y yo. Y lo estudiamos a una resolución muy pequeña, lo que se denomina la submesoescala realmente, con 5 kilómetros de distancia entre estaciones. Una paliza bestial esto, quien se embarque y sepa lo que es trabajar así, es una paliza terrible, pero realmente los resultados que salieron fueron espectaculares. Yo creo que no había visto, cuando trabajamos esto, nada publicado a esta resolución biológica en el océano en ningún lado. Y aquí tenéis un ejemplo más o menos de lo que se ve. Aquí estaba el centro del remolino ciclónico, aguas con más nitratos, más clorofila, y con los organismos, los diferentes grupos de organismos planctónicos, con unas distribuciones muy dispares, muy diferentes. Los más chiquititos, las cianobacterias, absolutamente al margen de donde hay nutrientes. Los que se llaman picoeucariotas, que son eucariotas chiquititos o flagelados pequeños, en la zona del máximo de clorofila, que es esta de aquí, pero en los bordes, y justo en el centro el fitoplancton más grande. La otra cuestión interesante de este estudio es que en estas zonas de aquí, donde hay una subducción tremenda por la frontogénesis que hay tan fuerte entre el remolino ciclónico y el remolino anticiclónico, que es este de aquí, había un hundimiento de materia orgánica tremendo, de partículas hasta 1000 metros de profundidad, que se podía ver también, por ejemplo, en las bacterias. Esta estación de aquí es la estación que está justo en el borde, tenía 6 veces más bacterias que el resto, porque estaban asociadas a estas partículas. Esto es lo que andaban los físicos, los oceanógrafos físicos modeladores buscando. Desde hacía tiempo, los oceanógrafos físicos, los grandes, las escuelas de Los Ángeles y de las escuelas del MIT en Massachusetts, llevaban sacando modelos y modelos diciendo que la mayor parte del carbono en el océano se transmitía a través de las escalas pequeñas, de la submesoescala. Y de hecho, organizaron un congreso que nos invitaron en junio del 2010 en Brest, que no pueden leer ahí el tema, me imagino, pero hablaba de esto, hablaba de la submesoescala y su influencia sobre los procesos en el transporte de carbono en el océano. Y ahí presentamos esta charla, que fue una especie de recopilación de todo este trabajo que habíamos hecho los años anteriores, y la verdad que fue una especie de bálsamo, ¿no?, para los modeladores físicos que iban diciendo, pues sí, esto es lo que yo veo, pues sí, esto es lo que yo veo, pues sí, esto es lo que yo veo. Curiosamente, años después, hace como un par de años, el grupo de MIT publicó un trabajo en la revista Science, precisamente demostrando con submarinos y tal y cual lo que nosotros habíamos visto aquí en nuestra campaña, es decir, que en estas zonas de frontogénesis se acumula y se hunde por subducción materia orgánica particulada que está en suspensión y que puede contribuir de una forma importantísima a los flujos de carbono en el océano y al secuestro de carbono en el océano. O sea que aquí nosotros, dentro de nuestra aldea Gala, Antonio Juan, seguíamos poniendo nuestro granito de arena. Y gran parte de esto, sigo diciéndolo, tuvo una gran influencia Pablo, de su visión de poder unir estos procesos físicos a los procesos biológicos. El siguiente proyecto que pedimos juntos fue el proyecto RODA, que no es el mismo proyecto, perdón, el proyecto RODA. Otro de los componentes que tuvimos fue el establecer un fondeo al sur de la isla de Gran Canaria para ver la influencia de
del paso de los remolinos, pues los remolinos ciclónicos pasan por aquí, sobre la producción. Entonces ahí pueden ver a Pablo montando parte de esta especie de fondeo que era bastante complejo y bastante completo también, con varias trampas de sedimento, incluso algunas aquí que medían la tasa de sedimentación de las partículas, con muchos correntímetros, con cadena de termistores. Fue un fondeo que tuvimos durante 2 años y la verdad que dio unos resultados espectaculares. Y de aquí salieron varios trabajos. Pablo publicó un trabajo con un estudiante suyo sobre la frecuencia del paso de los remolinos ciclónicos, y un estudiante mío, Iván Alonso, con Pablo y conmigo, publicó varios artículos, algunos de ellos sobre tasa de sedimentación de las partículas y otro de ellos sobre la influencia de los remolinos ciclónicos en la producción y en los flujos verticales de carbono, y vio que había 2 situaciones distintas. Una de ellas cuando dominaban diatomeas, otra de ellas cuando dominaban coclitofóridos, y expuso aquí una hipótesis que tenía que ver con el papel que jugaba también el zooplancton como bypass de estos flujos de carbono desde la superficie hacia el fondo del océano. Trabajos muy bien publicados en revistas de mucho impacto, y también trabajos bastante pioneros en este aspecto, porque había muy poquito de esto publicado, pero prácticamente casi nada en estos aspectos. Y Roda fue también el origen de lo que antes nos comentaba José Luis, es decir, publicó muchos trabajos sobre deriva de remolinos desprendidos bien al sur de las islas o bien por inestabilidades del jet costero en la zona de afloramiento, que todos derivaban hacia el oeste, y fue lo que él denominó el corredor de remolinos, que es un clásico este trabajo. Es realmente un trabajo que tiene muchísimas citas y tendrá muchísimas más. Este corredor de remolinos no es único de aquí del Atlántico, en el Pacífico hay también corredores de remolinos, pero la importancia que tiene este corredor de remolinos ya no es desde el punto de vista físico, que por cierto ya muchos años antes un oceanógrafo físico se llamaba Pingree había encontrado un remolino, había seguido un remolino durante bastantes meses que llegaba hasta la cordillera centrooceánica, que los llamó Suestis, y que probablemente son los mismos remolinos que describió Pablo en su trabajo. La trascendencia de esto, no lo van a leer ahí, pero bueno, yo se lo cuento, es cuando uno pone esto en contexto dentro de la importancia que tiene a nivel de la producción primaria que generan estos remolinos. Entonces, esto puesto en contexto, comparado esta calle de remolinos de aquí con todo lo que es el afloramiento del noroeste de África, por lo menos esta región, es comparable. Es comparable, es decir, los remolinos, bien cuando se forman o bien cuando derivan por diferentes procesos físicos, generan una producción primaria que es importante, y esta producción primaria es comparable a la producción primaria que se genera en la costa de África. Se piensa que muchos de estos remolinos que derivan hacia el oeste son los que luego están estudiando en Bermuda los americanos, porque llegan ahí con unas anomalías de oxígeno bastante altas y no explican que puedan venir de otras zonas. Y por último, por penúltimo, por decirlo, o por antepenúltimo, de repente cambiamos hacia la zona de los filamentos. También esto fue un proyecto coordinado con gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Vigo sobre todo, y gente de la Universidad de Vigo, el grupo de Pablo, mi grupo. Hicimos un estudio, el estudio CAIBEX, que era el intercambio entre la plataforma y el océano en general, de agua, de propiedades, de materia orgánica. ¿Qué papel jugaban estos filamentos en el transporte, por ejemplo, de materiales hacia el océano abierto? Y esta fue una de las campañas que hicimos aquí, la campaña CAIBEX, donde con esta especie de vehículo ondulador hicimos un mapa del remolino, lo trazamos bastante bien, lo delimitamos, y esto os enseñó antes algo también José Luis. Luego hicimos unas secciones aquí, justo en la zona donde se originaba el remolino, y se estudió con mucha resolución cuál era la estructura hidrográfica del remolino. No solo esto, también se hicieron estudios de transporte de carbono, que es este trabajo que se publicó recientemente, es decir, cuánto carbono se transportaba de la costa de África hacia afuera, y otro tipo de trabajos más. Pero esto quería ponerlo aquí porque es muy interesante, el estudio de lo que Pablo vio aquí, de este remolino intratermoclino asociado al frente norte del filamento, al filamento que es menos frío, más fresco, por decirlo así, que tenía una importancia grande sobre el transporte de materia orgánica, como aquí vemos en el caso de la clorofila, o en general de partículas a profundidades bastante grandes. Es decir, es un mecanismo asociado al filamento, pero lo que está haciendo es transportar materia orgánica hacia el fondo. Es decir, todos estos procesos a las escalas pequeñas realmente pueden ser mucho más importantes que por lo menos en aguas subtropicales, donde digamos que la cuna de agua está tan estratificada
pueden ser mucho más importantes que los procesos a gran escala para el transporte del carbono. Y esto es un tópico que hoy día es tremendamente hot, como dicen, desde el punto de vista científico, y que es una de las líneas prioritarias de investigación, por ejemplo, dentro de los grandes proyectos que tienen en Estados Unidos. Bien, en este proyecto también otro componente de él fue seguir la evolución de un filamento, o sea, seguir de forma lagrangiana, que se llama, conseguir la masa de agua y ver cómo va evolucionando ese filamento dentro de sus propiedades físicas químicas como también sus propiedades biológicas. Y aquí pusimos dos fondeos, un fondeo puramente físico con un montón de instrumentación física y otro biológico con trampas de sedimento, cosas para hacer incubaciones, etcétera. Y este es el registro del fondeo físico. Esto fue la trayectoria que siguieron. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, tener idea de cómo la materia orgánica se comporta desde que aflora cerca de la costa hacia que es degradada por la luz y es transportada hacia afuera y remineralizada, o tener una idea del metabolismo que ocurre a lo largo de la masa de agua que se va transportando hacia afuera y cómo cambia la estructura de los organismos. Hay poquísimo hecho de esto también. Hay poquísimos trabajos, pues son trabajos muy complejos, donde tiene que haber grupos de oceanografía física y grupos de oceanografía biológica realmente trabajando juntos y además con un diseño específico de esto. Entonces esto yo creo que era el plus que la gente de fuera veía aquí en Canarias, de poder trabajar los oceanógrafos físicos y biológicos y químicos juntos y poder dar este componente de más que en otros sitios normalmente cada uno va por su lado. Esto fue la estrella del proyecto de Pablo, el proyecto PAMP, que acabó pero está todavía ahí. Han quedado muchas preguntas por resolver, muchos trabajos por escribir. El proyecto que se llamaba la bomba vertical oceánica, que quería estudiar los procesos físicos asociados a los remolinos en el transporte de carbono en el océano, y para eso se siguió un remolino desde su origen al sur de la isla de Tenerife, y cuando fuimos a muestrarlo al cabo de unos meses pues ya estaba bastante bien delimitada la evolución. Era un remolino de tipo intratermoclino, con una capa, un domo, una especie de capuchita en la parte de arriba, y por abajo era como hundido. Hicimos una sección biogeoquímica con muchísima resolución, que Pablo, por su afición al ciclismo, le llamó el Tourmalet, por lo costoso de subir y por lo duro que fue realmente. Y lo subimos el Tourmalet todos juntos, y salieron unos datos excepcionales. Algunos de ellos son parte de la tesis de Bárbara, están enviados, otros de ellos son parte de la tesis de Sheila, están en elaboración, y otros de ellos están también en elaboración. Yo solamente os quería poner aquí uno de los aspectos interesantes desde el punto de vista del acoplamiento físico-biológico, y es que, al contrario de lo que siempre se piensa, ¿no?, de que la clorofila, ¿no?, que muchos físicos piensan, incluso biólogos, que hacen modelos de producción basados en clorofila, una de las cosas que vimos es que la clorofila tiene muy poco que ver con la biomasa en estas zonas oceánicas. La clorofila es esto que ven por aquí, esta mancha, y la mayor parte de la biomasa estaba aquí arriba, en forma de plancton, que probablemente sea misotrófico, es decir, que es capaz de fotosintetizar o capaz de alimentarse de materia orgánica disuelta, o simplemente que están muy en superficie y tienen menos clorofila, porque aquí están más fotoadaptados. Entonces hay que mirar realmente hacia la composición del plancton, y esto es lo que se vio aquí, que el plancton estaba a ambos lados de la capucha, justamente coincidiendo con dos chimeneas de nutrientes que se estaban mezclando ahí. Y esto solamente fuimos capaces de verlo porque trabajamos a nivel de resolución de su mesoescala. Y la otra cuestión que para mi punto de vista es más interesante, y me quedé discutiendo con Pablo este verano, es que la verdadera bomba biológica de carbono asociada a los remolinos no está en las partículas que se hunden, sino en la materia orgánica disuelta, que llega incluso a 1000 metros de profundidad, y además un exceso de carbono bastante grande que se puede remineralizar. ¿Cuáles son los procesos físicos que están transportando o que están condicionando este transporte de carbono? No lo sabemos, es algo que estamos ahí trabajando. Y bueno, este es el último proyecto que nos dieron, que todavía no lo hemos desarrollado, un proyecto también coordinado pues entre el grupo de Pablo, mi grupo y gente también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el proyecto Fluxes, se llama,
y está unido a un proyecto enorme que tienen los americanos, que empiezan ahora, que se llama Exports, que es un proyecto de la NASA de muchísimos millones de euros, donde lo que quieren es desarrollar algoritmos desde satélite, nuevos sensores que van a poner en la atmósfera, para derivar algoritmos que puedan tener que ver con el transporte de carbono hacia el fondo del océano, es decir, la bomba de carbono, el secuestro de carbono. Pero curiosamente o paradójicamente, en este proyecto de los americanos, todas las zonas complejas hidrográficamente hablando, como estas las zonas continentales, de afloramiento, de eastern boundaries, de tropicales, etcétera, todo eso se lo quitan de en medio porque dicen que es demasiado complejo desde el punto de vista físico. Entonces nosotros hemos querido abordar eso. Hemos querido ir allí y queremos estudiar precisamente aquí en la zona de Cabo Blanco, que es uno de los grandes afloramientos y filamentos que hay en todos los océanos. Queremos estudiar cómo contribuye este transporte de estos procesos físicos al transporte de carbono, porque pensamos que es algo esencial dentro de este contexto de la bomba biológica a nivel de los océanos. Y más en una zona donde las tendencias que nos dicen las imágenes de satélite es a una disminución de la producción, o por lo menos de la clorofila, una disminución decadal, está la tendencia, está aumentando la temperatura, está en general disminuyendo la clorofila, pero los modelos de producción primaria dicen cosas muy contrarias. Dependiendo de que utilicemos un modelo de producción primaria basado en partículas, otro basado en clorofila, nos dan tendencias absolutamente distintas. Esto es algo que realmente hay que solucionar y hay que indagar en ello. Y este proyecto tenía dos campañas, una campaña a gran escala, que la tendremos el año que viene, en verano, para estudiar pues lo que son flujos de carbono, hacer experimentos a escalas así de caja, y una campaña que Pablo tenía muchísima ilusión, que es la campaña de submesoescala en la zona del frente de Cabo Verde, donde íbamos a combinar una gran cantidad de tecnología nueva, como el uso de submarinos, de gliders, de perfiladores de turbulencia, etcétera, para poder estudiar cómo afectan estos procesos a submesoescala a la bomba de carbono. Y básicamente esto es lo que les quería contar. Yo creo que a mí me han quedado muchas cosas por hablar con Pablo. Me da muchísima pena todo, pero bueno, yo creo que ha sido un ejemplo para todos nosotros y desde luego estará en nuestro recuerdo durante muchos años. Muchas gracias.